Buenas noches a todas y a todos. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación y como cada sábado nos reunimos, charlamos, tenemos invitadas, invitados. Hoy nos da muchísimo gusto dialogar con un compañero, camarada, Ángel Valderas Puga. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Saludos, Flavio, un placer estar con José Antonio Rueda de Ciudad de México, con Flavio Sosa desde Baja California y Querétaro con Ángel Valderas desde el Bajío, panista y unquista, que ya los vamos a sacar del poder. Hay que esperarse porque a lo mejor se van a ir a Estados Unidos, están felices con el triunfo de Biden, entonces a lo mejor tenemos caravanas y se van en caravanas a Nueva York, a Washington, a Chicago. ¿Perdón? Y que ya no regresen. Y que ya no regresen. José Antonio, ¿qué quieres comentarnos? No, pues mira que es un lujo tener ahora a Ángel Valderas con nosotros. Quiero decirte que Ángel pues es una de las figuras de mayor impacto con diversas conferencias, diversos temas en Buzón Ciudadano, entre otros. Además de que es sindicalista, es profesor de la Universidad de Querétaro y realmente es una figura muy reconocida en el ámbito académico e intelectual de Querétaro y de muchas partes más porque participa de varias federaciones de sindicatos a nivel internacional. Yo creo que Ángel era una figura que nos estaba faltando en este programa y qué bueno que hoy tengamos esta visita que también esperamos que haya continuidad en otros temas, porque insisto, Ángel tiene una visión muy amplia de muchísimos temas que seguramente serán de interés de todas las personas que hoy nos están viendo y escuchando. Bienvenido, Ángel, y te agradecemos mucho tu disposición. Gracias, José Antonio. Pues por ahí estuve colaborando con Rafael Correa en Ecuador. Fui profesor de posgrado en la Universidad de Cuenca, en la época en la que estaba Rafael Correa, no cuando después llegó el traidor de Lenin Moreno. Pues muchas gracias, Ángel. Esta noche queremos conversar con todas y todos quienes nos siguen sobre un tema de mucha relevancia que sigue causando polémica. Ya tiene muchos días en el tintero este tema, es decir, ¿debe felicitar o no Andrés Manuel a Biden? ¿Debe saludar su llegada? Andrés ha dicho que no. Pero tú has estudiado las relaciones México-Estados Unidos. Hace 8 días tuvimos la perspectiva histórica de Pedro Salmerón y desde tu perspectiva como académico y como analista, ¿cuál es tu opinión ante la posición de México? Ante esta polémica que se ha dado entre quienes dicen, es que Andrés está cometiendo un error estratégico en tanto que los demócratas, que es con quien pudiéramos tener más coincidencias, o no ha saludado la llegada de Biden. Y quienes dicen, está correcta. La ventaja de haber trabajado en el extranjero pues es que yo mantengo contactos que nos permiten entender. Por ejemplo, yo trabajé 10 años en Italia como profesor, yendo y viniendo. Y pues tengo contacto directo con europeos, hice mi doctorado en España, trabajé en Italia, trabajé en Ecuador, estoy, como decía José Antonio, en grupos a nivel internacional. Y fíjate, no es exclusivo de México, hay una gran perplejidad en todo el mundo y se entiende. Los Estados Unidos siguen teniendo un peso, son la principal potencia militar en el mundo. Oscar, solo rivalizan con ello los rusos. Que te dé los datos de lo que estoy grabando. Está ahora sí que perdiendo un poco la hegemonía del poder económico, gracias a China, pero se mantiene. Y bueno, el poder político innegable y la influencia que tiene en los países europeos. Entonces, chinos, iraníes, venezolanos, argentinos, españoles, daneses, todo el mundo atento a las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, pero para los mexicanos es todavía más importante 3,000 kilómetros de frontera que compartimos con ellos, toda la maquila,
todas las empresas norteamericanas que están en México, 35 millones de mexicanos que están en los Estados Unidos, es la principal minoría étnica en los Estados Unidos. Recordemos el sur de los Estados Unidos, muchas personas con apellido español, en realidad de origen mexicano, que se quedaron allá después de la guerra con los Estados Unidos. Entonces, para los mexicanos es lo más importante. Tenemos una relación, y esto lo ha señalado Alfredo Jalife, muy distinta. Alfredo Jalife cuestiona mucho la cuestión de latinos. Él insiste en la mexicanidad porque justamente él señala que la relación, por ejemplo, de cubanos y latinoamericanos, venezolanos en Miami, pues es muy distinta de los mexicanos en California, en Texas, en Arizona, en Nuevo México, y no nada más, mexicanos en Nueva York o en Michigan o en Pensilvania, ¿no? Porque nuestra relación con ellos es diferente. Nosotros venimos de esta relación histórica, ya que hablaste de historia, pues se llevaron ni más ni menos que 2 millones de kilómetros cuadrados, por lo tanto, nuestra relación es distinta. López Obrador, mira, él ha mostrado una... Perdón que te interrumpa, Ángel. Yo quisiera aquí acotar para que nos extendieras en este análisis que me parece muy importante, en la posibilidad de que se hable de una potencia cultural, de México como potencia cultural, influyendo en la vida política y cultural, de lo social de los Estados Unidos, tal vez la principal potencia influyendo en los Estados Unidos. Hay quien plantea que estamos hablando de Mexamérica en los Estados Unidos. Hay quien plantea que somos, insisto, la principal potencia cultural, y eso tiene un impacto en la vida norteamericana. Es correcto. Mira, si te fijas, no solamente los mexicanos comemos hamburguesas o toman Coca-Cola, porque yo no tomo Coca-Cola, sino que los norteamericanos consumen la gastronomía mexicana. Los tacos, una vez que estuve en Nueva York en un congreso sindical en la Universidad de Nueva York, pues llegamos a comer tarde y lo primero que encontramos fueron tacos. Y nos encontramos a mexicanos de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla, con su taquería en Nueva York y llena de norteamericanos consumiendo ese tipo de productos. Pero por otro lado es natural. Mientras los Estados Unidos son un país muy joven, 1700, 1750, México trae unas raíces muy profundas que nos permiten, aunque emigremos, traemos detrás una cultura muy amplia, y yo digo superior al norteamericano, que es todo un melting pot, toda una mezcla con europeos, latinoamericanos. Yo creo que los Estados Unidos, y esta es una posición de la izquierda norteamericana, consideran que la llegada de gentes de América Latina a Estados Unidos se ha convertido en un enriquecimiento cultural de los mismos Estados Unidos. No nada más la gastronomía, la música, la pintura, los textiles, o sea, hay toda una gran variedad. Pero regresando al tema, Flavio, mira, creo hay una periodista que a mí me encanta, es la de Ahí se va, Ina Ifanogenova, ¿no? Buenísima. Acaba de sacar un video que yo recomiendo mucho en YouTube, donde habla de la OEA y las elecciones en Estados Unidos. Prácticamente en esta comparación de la OEA ante las elecciones en Estados Unidos, en Bolivia y en Venezuela, queda claramente marcado 2 pesos y 2 medidas. Por un lado tenemos el intervencionismo de la OEA, que provoca la caída de Evo Morales en Bolivia, con un fraude que jamás existió y que hoy, al ganar Arce las elecciones en Bolivia, pues nos demuestran que en realidad el MAS había ganado las elecciones con Evo Morales. Pero la OEA, con esta cuestión de lupa, las irregularidades, no aplicó el mismo criterio en Estados Unidos, porque resulta ser que en Estados Unidos, hoy sábado 14 de noviembre, todavía no termina el conteo. O sea,
cerraron casillas el 3 de noviembre y 11 días después todavía no termina el conteo. Para este programa yo chequé ayer viernes cómo andaban en la cuestión del conteo. Falta poco, pero para que nos hagamos una idea, todavía hay estados como Alaska, donde apenas se ha contado el 78%, en Maine el 89%, Colorado, Iowa, Carolina del Norte 97%, Arizona, Montana, Carolina del Sur, Georgia al 98%. Esto de alguna manera va ligado al sistema anacrónico norteamericano, donde no tenemos que envidiarle de que no tengan una democracia directa del voto popular. Si en realidad ellos tuvieran el voto popular, Biden habría sido reconocido inmediatamente porque obtuvo 77 millones de votos contra 72 millones de votos para Trump. Pero no tienen el voto directo. Ellos tienen los colegios electorales, que además, Flavio y José Antonio, los norteamericanos no tienen un sistema electoral nacional. En realidad, lo que nosotros vimos ahorita en Estados Unidos no es un sistema electoral nacional, sino que estamos viendo 50 de sistemas electorales estatales. Tipo OPLES, ¿sí? Como el OPLE. Pues sería el análogo del OPLE, pero más que la OPLE, porque ellos marcan, cada estado decide a qué horas abren las casillas, a qué horas las cierran. Estaba leyendo que un condado dijo que iba a dar resultados oficiales hasta el 25 de noviembre, es decir, 22 días después de las elecciones. Bueno, a ver, regresando a López Obrador o la prudencia que han mostrado también Putin o China. Bueno, a ver, ¿qué sucede? La elección fue extremadamente cerrada. Yo la veo, y creo que muchos la vemos, como un referéndum Trump y anti-Trump. Porque seamos sinceros, todos vimos la campaña electoral y a diferencia de Bernie Sanders, que es la verdadera izquierda al interior del Partido Demócrata, Biden, habiendo sido vicepresidente de Barack Obama, pues no es que generara el gran entusiasmo. Aquí lo que hemos observado en estas elecciones es que la gente que votó por Biden lo hizo en contra de Trump, no tanto por Biden. Y recordemos que a Bernie Sanders fueron los mismos demócratas los que lo quitaron de candidato. Si hubiera sido una campaña Trump contra Sanders, habríamos visto ahora sí que una ultraderecha con muchos tintes fascistas, que es lo que representa Trump, contra la izquierda norteamericana, que también tiene una tradición socialista. Pues recordemos que el 1 de mayo lo festejamos en México, en el mundo laboral, por lo que sucedió un 1 de mayo en los Estados Unidos. Recordemos que los anarquistas tuvieron gran poder en los Estados Unidos, poder popular, y que se dieron grandes luchas por la jornada laboral de 8 horas, etc. Es decir, hay una izquierda en los Estados Unidos que tiene una tradición. Muchos de los emigrantes europeos provenían de luchas sociales de Europa. Y además, bueno, pues se han integrado, lo vimos en el caso de México, revolucionarios mexicanos, pues que se exiliaban en los Estados Unidos. Bueno, pero a ver, ¿por qué hay esta situación? Por lo cerrado de la elección. Recordemos en México en 2006 el fraude electoral del PAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Le robaron a Andrés Manuel 1,5 millones de votos, la mejor compilación de decenas de trabajos sobre el fraude electoral la hizo el doctor de la Universidad del Paso, Texas, Jorge Alberto Gallardo, físico,
Y de todos los estudios, físicos principalmente, luego matemáticos, ingenieros, 1,5 millones de votos. Aquel famosísimo 0.56. Una diferencia de 250,000 votos en un padrón sobre 70 millones. ¿Qué sucede ahorita en Estados Unidos? Están como paralizados todavía con el conteo. Miren, ¿quién dio el gane el 7 de noviembre a Biden? Ningún organismo oficial. Fueron los medios. O sea, New York Times y AP y Washington Post dijeron ganó, y las televisoras. Pero hasta el momento no hay ningún organismo oficial que diga Biden ganó. Tenemos información de los periódicos. Bueno, ¿qué está en juego y por qué es interesante seguir la estrategia de Trump? Mira, si a mí me preguntan en lo personal que si yo creo que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos, yo digo que no. O sea, no tengo elementos para decirlo, pero no sería novedoso. Recordemos que George Bush hizo fraude para ganar las elecciones en Iowa y quedó perfectamente documentado que hicieron fraude, y luego se apoyó con su hermano Jeb Bush, el gobernador de Florida, y los jueces. A ver, ¿cuál es la estrategia de Trump? Judicializar el proceso. ¿Tiene aliados? Sí. Él controla la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Con quién más cuenta Trump? Con su base electoral, nada despreciable, de 72 millones de gente que sigue a Trump. Hay que tomar en cuenta que Trump ganó en 4 años con su política y esta verborrea y sus decenas de miles de mentiras, ganó 9 millones de votos con respecto a 2016. Es decir, estos 9 millones de votos más para Trump. Por suerte, para los norteamericanos, digo yo, los demócratas acumularon 11 millones de votos más. Porque si no, Trump les gana, ¿eh? Bueno, y fíjense, ¿qué tan cerrada está la elección? Yo no sé cómo lo va a manejar Trump, pero todavía tiene posibilidad de darle la vuelta. ¿Por qué? Porque miren, el sistema norteamericano es muy chistoso. Tú puedes ganar por un voto de diferencia y te llevas todos los votos del Estado. Es un sistema a todas luces absurdo. ¿Por qué? Pues porque donde hay prácticamente un empate técnico, un Estado, vamos a suponer California, que tiene 55 votos del colegio electoral, si quedaran más o menos empatados, bueno, pues tú te llevas la mitad, el otro se lleva la mitad. Cada quien se lleva 27. Y a lo mejor el que ganó se lleva 28 y 27. Bueno, en Estados Unidos no. Por eso la estrategia de Trump, yo no sé si dé resultado, pero sí la entiendo perfectamente. ¿Por qué? Georgia lleva 99% de los votos contados. Biden gana apenas por el 0.3%. 0.3%. ¿Cuántos votos son? 14,000 votos. Uno dice, no, pues 14,000 votos son muchos. No, aguas. En Georgia el padrón es de 5 millones de personas. Entonces, 14,000 votos sobre 5 millones de personas, no. En Arizona, la diferencia es de apenas 11,000 votos. En Pensilvania, la diferencia es del 0.8%, 56,000 votos sobre 6 millones y medio. Y en Wisconsin, la diferencia es del 0.5%, 20,000 votos de más de 3 millones. Si se fijan, estas diferencias no se tienen que ver global, no, es que es estado por estado. ¿Por qué? Vamos a suponer solamente una cosa, que con artimañas incluso, y que incluso el que hace fraude es Trump, con sus amigos de la Suprema Corte, y le da la vuelta a Georgia. Se lleva 16 votos. Ahora,
¿Qué estado le dio el gane a Biden? Pensilvania, 20 votos. Si nosotros revisamos en el momento actual, 14 de noviembre, revisamos los resultados electorales en Estados Unidos, resulta ser que por ningún lado encontramos los datos oficiales. Al momento a Biden se le asignan 290 votos, contando Pensilvania. Pero si le quitan Pensilvania, Biden baja de 290 a 270. Y está en el límite, porque con 270 no ganas. Bueno, sí ganas, con 270 es el límite. Bueno, pero miren, y si le quitan Georgia, ya perdió 36. Y Arizona, 47. Y Wisconsin, 57. Es decir, más allá de que los medios, yo ahorita estoy checando en este momento The Guardian, que le asigna 217 a Trump, pues es increíble, pero todavía los resultados pueden cambiar. Si estuviéramos ante un sistema transparente, impecable, que no ha existido nunca en los Estados Unidos, pues uno diría, mira, pues gané por un voto. Creo que la madurez de los gobiernos europeos, no todos, ha llegado a tal de que la gente que pierde una elección por un voto entregue el poder. Pero no hay manipulaciones de ningún tipo. Sí hay campañas mediáticas, sí hay mentiras, sí hay fake news, pero yo me refiero al conteo de los votos. A mí me tocó presencialmente ver varias elecciones en España y en Italia, y yo me consta que no necesitan INE, no necesitan Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no necesitan OPLES, no se gastan millones. Oigan, a los gringos su proceso les costó 14,000 millones de dólares. Híjole, esos son 300,000 millones de pesos. Miren, el presupuesto de mi estado, Querétaro, es 40,000 millones. Estos se gastaron 7 veces más que lo que los queretanos nos gastamos en un año. El presupuesto de Puebla es 80,000 millones. Aquí se gastaron 4 veces más el presupuesto de Puebla. Entonces, ¿qué sucede? Yo no estoy ni a favor de Trump ni en contra de Trump, Biden o Biden. Creo que los mexicanos hemos aprendido a que es tan malo uno como el otro. Quien ha desatado más guerras en el mundo es el Partido Demócrata. Barack Obama deportó a más mexicanos que Trump en su periodo. Es cierto que Trump traía esta idea del muro y de que lo pagáramos los mexicanos, pero entonces, ante este panorama, yo todavía no veo claro. Cada quien tiene sus aliados y lo tenemos que tener bien claro. Del lado de Trump, ya lo señalé, tiene milicias armadas, tiene una base de 72 millones, tiene a la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todavía mantiene hasta el momento la mayor parte del Partido Republicano a su favor. No todos, Hay que recordar que un republicano de peso que ya salió a reconocer el triunfo de Biden, pues es el expresidente George Bush. Pero además con Trump están todos los grupos económicos fuertes que les fue bien con la política de Trump y que les había ido mal con la globalización neoliberal. Del otro lado, ¿quién está con Biden? Las izquierdas están con Biden, la parte cultural norteamericana está con Biden, los grupos económicos muy poderosos que salieron ganando con la globalización neoliberal y sus aliados internacionales. Miren, Angela Merkel, la primera ministra alemana, había declarado que si ganaba Trump, ella renunciaba, porque la relación Estados Unidos-Europa se dañó mucho. Hay que recordar que Trump empujó el Brexit. Trump empujó el desmembramiento de la Unión Europea y muchos ingleses
no se la perdonan. Él apoyó a todo el desmembramiento de la Unión Europea. Retiró los subsidios a la Organización Mundial de la Salud, quiso reducir las cuotas a la NATO, y bueno, eso en los europeos, pues sí les preocupó. Entonces, las potencias europeas, Alemania, Francia, Reino Unido, salieron a reconocer a Biden inmediatamente, y creo que ellos, la Unión Europea en general, está mejor con Biden, excepto quienes, los regímenes profascistas, como es el caso de Polonia o el caso de Hungría, donde desgraciadamente después del socialismo real les cayó el chahuizcle con esta derecha fascista, ¿no? Y entonces, bueno, en Europa esos partidos, esos grupos, porque las derechas extremas están en el Reino Unido, están en Alemania, están en Francia, bueno, pues ellas no le apostaban a Trump. Y Trump, con Steve Bannon, siempre estuvo impulsando y apoyando a estos grupos de extrema derecha, incluso en Rusia, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a ver todavía? ¿Nos podemos llevar sorpresas? ¿Nos tendríamos que sorprender? No. Yo creo, ese es mi pronóstico, que se va a reconocer el triunfo de Biden. Ese es mi pronóstico. ¿En qué va a depender mucho? Va a depender mucho de los grupos económicos que apoyan a Trump. ¿Hasta dónde pueden estirar la liga? Trump necesitaría tener pruebas contundentes de manipulación del voto para llevarse un estado pesado, o yo creo que lo van a abandonar, porque a final de cuentas los grupos económicos que lo apoyan, desde mi perspectiva, tendrían más que perder que ganar. ¿A qué nivel estamos? Miren, ayer me llegó un video de un mexicano en Atlanta, afuera de un centro de conteo de votos, Georgia, todavía están ahí contando votos, y nos muestra en este video 2 milicias armadas. Pero, Flavio, José Antonio, no son pistolitas calibre 45, ¿eh? En estos videos ves a estas milicias pro-Trump armadas hasta los dientes, con chalecos antibalas de tipo militar, rifles de asalto AR-15 afuera ahí. Y poquito más allá ves a las milicias de afroamericanos que también se han armado, que han desfilado armados en algunas zonas y que también andan igual de armados que estos blancos. Entonces, yo no creo, o sea, si se da un enfrentamiento de ese tipo, es una espiral que podría llegar hasta una guerra civil. Yo no la veo, pero sí hay un detonador. Basta ver el mapa de los Estados Unidos, las zonas rojas pro Trump y las zonas azules por Biden. Es un país dividido, totalmente dividido, ¿eh? Toda la costa oeste de California hasta Washington es pro Biden. El que será suroeste de los Estados Unidos, Colorado, Arizona, Nuevo México, Biden. Y finalmente el noreste, muy compacto el noreste, Nueva York, Nueva Jersey, Vermont, etc. Y luego vemos toda la franja central, rural de los Estados Unidos, desde la frontera de Canadá hasta la frontera con México, que básicamente es Texas, viene toda esta mancha negra sin nada azul, salvo puntitos azules en las grandes ciudades. Porque también eso es interesante. Las ciudades, en Pensilvania, por ejemplo, o incluso en los estados donde ganó Trump, le dieron el triunfo a Biden. O sea, es toda esta mancha roja, pero en el ámbito urbano, ahí ganó Biden. Y Trump se quedó también con el sureste. Ahí están las 2 Carolinas, está Florida, está Texas. Entonces,
pues quedaron muy divididos, quedaron polarizados. A mí me parece adecuado el discurso de Biden, es un discurso conciliador. El discurso de Trump lo hemos visto, si se fijan le bajó el tono. Primero era muy rijoso, pero sus abogados están trabajando. Y ahorita creo que ya le bajó. Y miren, cuestiones inéditas, la censura a mismo Trump por parte de las televisoras. En pleno discurso, ¡pam!, que se lo cortan y dicen, está mintiendo. CNN, ABC, NBC, así. ¿Cómo lees, Entonces, cómo lees, Ángel, ese mensaje de un poder fáctico? El mensaje pues mira, de las televisoras. Acuérdense Orson Welles, norteamericano, ¿no? ¿De dónde saca su magnífica película del Ciudadano Kane? En Estados Unidos lo sabemos perfectamente que los poderes de los medios de comunicación son muy fuertes. Hay que tomar en cuenta que hoy tenemos conglomerados que utilizan televisión, periódico y redes sociales. Es evidente, Flavio, que el único aliado que le quedaba a Trump era Fox News. Durante sus 4 años, Trump se fue bronqueando con los medios de comunicación, pero de una manera muy diferente a lo que sucede en México y en otros países. Miren, Dilma Rousseff y Lula entraron en choque con O Globo. Los Kirchner entraron en choque contra el Clarín. Pues sí sucede. Andrés Manuel López Obrador, casi un día sí y el otro también, habla de Reforma y del Universal. Pero no nos debe de sorprender. Basta ver en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Cada fracción política tiene eso. ¿Qué nos muestra, Flavio? Un poder muy grande, ¿eh? O sea, para que una televisora censure un discurso de un primer ministro, de un presidente, pues quiero decir que te sientes protegido. Con queso las enchiladas, decimos nosotros. Claro, ¿a poco no? Porque, oye, ni modo que si yo soy de un periodiquito ahí, de una hoja parroquial, o de veces, pues no, ¿cómo me voy a enfrentar al poder? O sea, me aplastan. Yo creo que aquí, acuérdense, sí. Es cierto que si fuera un poder al pequeño, obviamente lo aplastan. Es un poder mucho más grande que tienen todas las televisoras en su conjunto, porque como tú lo señalas, era esta Fox News la que le quedaba como aliado y se va deteriorando esta relación, pero al margen de eso, ¿no será también que ellos no son más que la expresión en los grandes medios de que se ha reconfigurado los grandes grupos de poder de los Estados Unidos? Los 8 o 10 grupos que controlan la economía, que controlan la propaganda, los grandes medios de difusión, hoy se articulan porque quieren cambiar de jugador, ¿no? Entonces esa es una cuestión que me parece interesante, que tú nos lo aclararas. Lo otro creo que ha quedado muy bien claro, en el sentido de que hoy México tiene que actuar con cautela. Además yo agregaría que estamos frente a un presidente que todavía va a estar de aquí hasta el 20 de enero. Y hay muchos que han señalado que de aquí al 20 de enero, aún ya consolidándose la derrota del Trump, pues tendrá todavía un espacio grande para tomar decisiones, para generar iniciativas y para, de alguna manera, poder infringir algunos malestares a un país que, como tú lo dices, no somos cualquier país, somos un país que está frontera con los Estados Unidos, y obviamente dependiendo en mucho de las decisiones de un presidente que ha demostrado que es atípico, por lo menos, por decirlo menos, de muchas de sus decisiones. Pero bueno, además de estas preguntas, porque además no que hemos querido interferir en que has hecho una discusión muy bien integrada, pero yo sí quisiera no dejar de lado un asunto más. En México, para decirlo muy claro, la derecha mexicana desde hace tiempo le ha quemado incienso a los demócratas. E incluso recordemos que hasta se van con sus camisetitas
y van a estar en Estados Unidos en algún punto donde la prensa los pueda cooptar. Bueno, ahí tenemos incluso a los gobernadores rupturistas, que ellos sí están aceptando ya el triunfo de Biden. ¿Sí? Tú en ese sentido, Ángel, ¿cómo ves el porvenir? ¿Sí? Primero, esta decisión de Andrés de ser mesurado, actuar con cautela y formalizar el reconocimiento cuando las propias leyes norteamericanas así lo determinen, ¿sí? Esto entra en una contradicción que nos ponga en una situación de alerta o una situación de vulnerabilidad en el futuro gobierno que pudiera emerger ya con Biden. Y la otra, más allá de esta coyuntura, ¿tú cómo percibes la relación de los mexicanos, de México y Estados Unidos, en el siguiente gobierno, asumiendo que se consolida el triunfo de Biden? ¿Estaríamos en una situación, dijéramos, mejor, agravada, o se podría pensar que no será más que la historia igual, pero con un gobierno más fino en el trato, más adecuado en muchas de sus posiciones, pero esencialmente defendiendo, como lo han hecho los Estados Unidos siempre, sus intereses y pretendiendo pasar por los intereses de cualquier otro, porque para ellos su prioridad, independientemente de las formas, es el interés norteamericano. Eso me parecería también muy importante para ir cerrando nuestra charla. Claro, mira, yo creo que hay que esperar los resultados oficiales. ¿Por qué son importantes? Porque hay que recordar que también se eligió el Senado y la Cámara de Diputados. En el momento actual, los republicanos han ganado 50 lugares de 100 y los demócratas 48. Faltan por asignar 2 lugares. A los republicanos les basta ganar un senador más para controlar el Senado. Y ahí tenemos un primer elemento que va a detener a Biden. Es decir, el no tener la mayoría en la Cámara de Senadores lo va a obstaculizar. Yo creo que es seguro que los demócratas van a ganar el Congreso. Tienen ya ahorita en este momento 218 diputados. Esa es la mitad. Faltan todavía por asignar 15 lugares. Los republicanos llevan 202. Yo no creo que ganen todos. Entonces, ¿qué va a pasar si finalmente queda Biden? Bueno, pues va a tener el Congreso de su lado, el Senado en contra y luego la actitud hacia México. La tenemos que ver bien. Por eso es muy importante cuando señalé que esto no fue una elección Biden contra Trump. Esto fue Trump contra Trump. O sea, fue un referéndum contra Trump. ¿Por qué? Porque vemos que las fuerzas que apoyaron a Biden no son compactas. Es más, tienen intereses encontrados. Está la famosísima legisladora Alejandra Ocasio, Bernie Sanders, está la izquierda norteamericana, que así como la izquierda francesa, cuando tuvo que votar entre la derecha y la ultraderecha, pues se tapó las narices y salió a votar por la derecha, porque si no podía llegar Jean-Marie Le Pen al primer ministro en Francia. Entonces yo veo que aquí no va a ser tan fácil para Biden, porque va a haber muchas tensiones internas, ambientalistas, izquierdistas, culturales, los grupos económicos, los medios económicos, porque efectivamente Trump llegó a sacudir a estos grupos económicos norteamericanos que pierden el equilibrio. Los que hacemos matemáticas, hemos estudiado lo que se llama teoría del caos, por ejemplo, en donde tienes un sistema estable, y yo lo veo desde el punto de vista matemático, que la llegada de Trump llegó a mover a un sistema inestable. El problema de los estados inestables es que no sabes cómo van a terminar. Te pongo el caso del agua. Depende del frío, se me puede congelar, o mucho calor se me puede evaporar, y entonces tenías agua, pero ya no tienes agua, y tienes vapor, y no tienes la infraestructura para el vapor, o se te congelaron las tuberías y te tronaron. Entonces,
Yo creo que va a ser, yo sí veo un poco lo que tú señalas, ¿eh? Creo que nos debe de quedar claro a los mexicanos y a los latinoamericanos, ¿eh? Porque la misma discusión se está dando en América del Sur. Recordemos quién avaló el golpe de Estado en Bolivia, fue Trump. Y recordemos quiénes colaboraron para hostigar a Uruguay, Argentina, a Brasil, pues fueron los demócratas. Entonces, yo creo que estos grupos pues van a seguir tratando con la hegemonía, va a seguir el enfrentamiento con China de una u otra manera, pero efectivamente creo que puede cambiar el trato. La derecha mexicana en parte apoya la llegada de Biden por la relación de los grupos económicos que les fue muy bien en México con la globalización. Hoy lo estamos viendo. ¿Quiénes financian Frena? ¿Quiénes están financiando la oposición al gobierno de la 4T? Principalmente aquellos grupos económicos que habían usufructuado la riqueza nacional asociándose con corporaciones norteamericanas. Porque este empresariado mexicano parásito, en realidad lo que hacen ellos es privatizo secciones de los energéticos o los ferrocarriles como Cedillo, me asocio con ellos, dizque me asocio, me contratan como gerente, me traen de chalán, pero sí gano parte de las migajas que ellos tienen. Entonces, no nada más es una posición ideológica, no nada más es la esperanza de que Biden asuma una política dura contra Andrés Manuel. No, están en juego también sus intereses económicos, ¿no? Ellos quieren que regresen al poder los grupos económicos que de una u otra manera perdieron influencia con Trump. Porque el proteccionismo de Trump, este nacionalismo de Trump de America First, en realidad se tradujo en dar prioridad a otros grupos económicos que en realidad han puesto más atención a la parte nacional. Y otro elemento que no debemos de olvidar, yo creo que Trump pierde también las elecciones o no logra el número de votos suficientes por su pésimo manejo de la pandemia. Algo que en México tenemos un presidente y un equipo de científicos que se ha manejado muy bien. Tan es así que Europa le copió a México el sistema de semáforos. Y en Estados Unidos, pues más de 10 millones, ya van casi 11 millones de contagiados de coronavirus y 8 millones de pobres más y 34 millones de desempleados. Yo creo que le cobraron la factura a Trump. Me sorprende, me sorprende la alta cantidad de votos para Trump. Creo que con estos números, ¿saben qué nos dicen? Sin pandemia, Trump se habría reelegido, Así, se habría reelegido. Pero eso pone una interrogante para las izquierdas, incluso mexicanas, Oye, para las izquierdas de América Latina. Ya se configuró en 4 años un trumpismo sin Trump. Te comento algo, perdón, te interrumpo, Ángel. El día de hoy Trump felicita a López Obrador por su cumpleaños en Twitter. Le dice Happy Birthday López Obrador, feliz cumpleaños AMLO. Y luego le dice, perdón por el inglés, hopefully you can be reelected and govern your nation forever. We will make North America great again. Ojalá pueda ser reelegido y gobernar nuestras naciones para siempre. Hacemos América del Norte grande otra vez. Le dice, o sea, se está proyectando como el líder de los conservadores y está lanzando su liderazgo para los próximos años y planteándose para la reelección, ¿no? Me parece que en este tweet él se está preparando para la próxima elección, más que plantearse como en este momento su reelección, se está planteando como el líder para la próxima reelección. ¿Cómo lo juzgas tú? Por eso del trumpismo sin Trump. Oye, yo agregaría ahí una cosa, aparte de señalarle a Flavio que no estuvo muy bien su inglés, pero estuvo mejor que lo que hace Peña Nieto. Pero hay una teoría por ahí,
han planteado que Trump, aún perdiendo la presidencia, no desaparece el trumpismo, sino que va a darse un fenómeno de agrupar la presencia que hoy tiene en un sector de la sociedad, y que incluso esto puede ser una preocupación para los propios republicanos. ¿Tú cómo ves esa posibilidad, Ángel? Pues claro, porque mira, hay que tomar en cuenta que por el sistema norteamericano, coincido con Flavio, Biden tiene 78 años de edad y gana la presidencia a 78 años de edad. Es más, yo les tengo otro pronóstico. Si se reconoce Biden, no termina. No termina. Va a ser Kamala Harris la presidenta y Hillary Clinton la vicepresidenta. Y quien va a gobernar es Hillary Clinton. Bueno, regresando, Trump actualmente tiene 74 años. Dentro de 4 años en las elecciones va a tener 78 años. En México criticaron mucho a Andrés Manuel por la edad. Sí, pero son críticas de mala leche, porque si uno ve a Boris Johnson o Angela Merkel o Silvio Berlusconi, uno dice, oye, no manches, esos dicen quítate que ahí te voy, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo efectivamente a un presidente que todavía increíblemente tiene la edad como para poderse reelegir. Andrés Manuel tiene 67 años, es decir, Biden tiene 11 años más que Andrés Manuel y llega a la presidencia de los Estados Unidos. Es un periodo corto. Yo creo que efectivamente la base social de Trump le da para seguir siendo un líder molesto al interior incluso de los Estados Unidos. Podríamos exagerar un poco, José Antonio, que Trump es a los republicanos lo que Bernie Sanders era a los demócratas. Es decir, sí te quiero, Bernie, pero no te quiero de candidato porque eres de muy izquierda. Y los republicanos con Trump, a ver, Trump, sí te queremos, pero no te queremos de candidato porque eres muy de derecha. Y a los demócratas les salió bien el bloqueo a Bernie Sanders. ¿Te refieres, cuando dices republicanos, te refieres al aparato del partido republicano? Al aparato del partido, no a la base social. No a la base, porque quienes sacaron a Bernie Sanders no fue la base del Partido Demócrata, fue la nomenclatura del Partido Demócrata. Y recordemos que la nomenclatura del Partido Republicano no quería a Trump, ¿eh? Claro. Yo en parte como que la metáfora de hace 4 años es que Trump llegó, empujó, se metió a madrazos con la cúpula del Partido Republicano. Ese sistema norteamericano con estas reelecciones infinitas, pues en realidad es una oligarquía que se mantiene en el poder, ¿no? Incluso a una edad muy avanzada, porque se reeligen. Es más, el estilo de vida de algunos legisladores norteamericanos, pues es que en su vida nunca han trabajado, más que de ser legisladores. Y ahí están, y diputados, y senadores, y se reeligen. Entonces, estas cúpulas tienen muy poco recambio. Basta ver cuando se reúnen las cúpulas, la mayor parte es gente ya de edad avanzada. Entonces, yo creo que Trump lo va a intentar, pero coincido con José Antonio. Quizás para algunos de la cúpula republicana no les va a convenir que tengan un líder de ese peso como es Trump. Pero yo creo que de que lo va a intentar, tiene 72 millones de votos, que ahí sí, todos son de él. O sea, yo no veo a estos 72 millones que votaron por Trump, no los veo sinceramente que hayan votado contra Biden. Y de los 77 millones de votos de Biden, sí veo que muchos fueron en contra de Trump, no a favor de Biden. Pues creo que la prudencia de nuestro presidente es lo mejor en estos momentos. Los mexicanos estamos ciscados con los norteamericanos, su intervencionismo no va a cesar. Biden tiene una crisis económica
y de salud pública, que es un problema estructural de los norteamericanos. Tienen medicina privada, para ellos la medicina es un lucro. Tienen 55 millones de pobres, la gente no tiene seguros médicos y no se puede atender en la sanidad pública. Entonces, creo que los problemas para Biden, pues es también que se sacó la rifa del tigre. Pero mira, lo mismo fue para Andrés Manuel. A ver, Andrés Manuel fue lo mismo. Un sistema energético desmantelado, una clase política corrupta, empresarios que no querían pagar impuestos, la inseguridad desatada por todo el país, corrupción en los aparatos de seguridad, una economía altamente dependiente de los norteamericanos. Y bueno, pues fueron en México al menos 6 sexenios de neoliberalismo que arranca con Miguel de la Madrid. Entonces, cada presidente que llega, pues heredas también lo que te deja el otro gobierno, ¿eh? Yo no creo que los demócratas vayan a hacer una alianza estratégica con los chinos, ¿eh? A eso quería referirme, al Estados Unidos post-pandemia, a los Estados Unidos como hegemonía decadente, si no es que como imperio decadente. La pandemia va a tener un impacto en los mercados internacionales, o ya está teniendo un impacto en los mercados internacionales y en las bolsas de una manera muy relevante. Al parecer, el Oriente se presenta como una nueva hegemonía, como una nueva fuerza, como una fuerza ascendente con mucho poder. Pero además la crisis económica mundial le va a pegar durísimo a los Estados Unidos, amén de que el declive del neoliberalismo en el mundo también le va a pegar a los Estados Unidos, porque Estados Unidos era uno de los ejes del neoliberalismo. ¿Cómo ves ese panorama en este Estados Unidos post pandemia, entre comillas? Mira, si llega Biden, y fíjate, curiosamente, Flavio, aquí la respuesta va a estar en la ciencia. ¿Se logra sacar la vacuna, sí o no, y cuándo? ¿Por qué? Porque para la post-pandemia, primero necesitamos o que haya tratamiento o que haya vacunas. Las vacunas en realidad no te inmunizan, pero sí reducen los efectos en caso de que te dé COVID. Ya no vas a terapia intensiva, aunque requieras hospitalización. O ya no vas a hospitalización y te quedas en tu casa en la cuarentena, o no te tira y puedes seguir trabajando. Entonces yo creo que va a depender mucho de quién saca la vacuna. Hay una competencia feroz en este momento entre Rusia, entre China y los Estados Unidos por ver qué compañía saca la vacuna. Yo creo que yo veo a los Estados Unidos post pandemia. Ya han perdido lo que tú señalas, Flavio, la parte de la hegemonía económica, ya la perdieron con China. China es una economía mucho más dinámica, está ampliando su espacio de influencia en su zona, en Asia. Es cierto que tiene a Japón, aliado de los norteamericanos, pero China, con la nueva ruta de la seda, con los apoyos económicos que ha dado América del Sur, pues, y además con lo que ha avanzado en la tecnología. Ahorita el único país que le disputa a los norteamericanos las redes 5G, pues es China. Y Trump, acostumbrado a amenazar, amenazó a Europa, amenazó a América, que no le compres a los chinos la red 5G. Pero ¿qué sucede? Es como este gasoducto que los rusos están construyendo para Alemania, y los gringos dicen, no, nosotros te vendemos el gas. Sí, pero los alemanes dicen, sí, tú nos vendes el gas, pero nos los vendes mucho más caro porque nos lo vas a mandar desde Medio Oriente hasta Alemania. En cambio, los rusos nos lo van a entregar casi de manera inmediata. ¿Qué quiero decir? Pues yo veo que también los grupos económicos internacionales de otros países, igualito que los gringos, no tienen amigos, tienen intereses. Y entonces ellos dicen, si me conviene aliarme con China en esto, me voy a aliar con China. Y esas son malas noticias para los gringos, porque yo creo que esta pérdida de hegemonía se deriva también de estos aspectos, del hecho de que vas perdiendo poder económico.
China todavía no podría enfrentar militarmente a los Estados Unidos, pero una alianza chino-soviética, que se dice esa rusa, digamos, china-rusa, exacto, sino-rusa, esa tiene amplias posibilidades de detener a los norteamericanos, ¿no? Europa, mira, Flavio, Europa perdió la hegemonía. Lo vimos cuando el Reino Unido, Inglaterra, pues prácticamente pierde la hegemonía. Digamos, la historia, ¿no? Aunque Pedro Salmerón se dedica más a la historia de México, pero bueno, la historia nos ha enseñado que cayó el Imperio Romano, cayó Mesopotamia, cayó Alejandro el Grande, cayó Jerjes, y ahí van cayendo. O sea, es imposible en la historia de la humanidad que un pueblo mantenga hasta la eternidad un poder. Todo el mundo le tira eso. Pero sí hay un declive en Norteamérica, y otra cosa que yo veo es que creo que cada vez van a pesar más los votos de los mexicanos en Estados Unidos y de los norteamericanos de origen mexicano. Si se fijan, en esta campaña, Trump le bajó a sus críticas a los mexicanos, pero también los demócratas. Es decir, por eso estos números que di de 14,000 votos de diferencia, 20,000 votos, pues nada más imagínense una comunidad mexicana en Michigan que decide una elección, ¿eh? Así de sencillo. Si los mexicanos se ponen de acuerdo en Detroit y dicen vamos a votar todos por este lado, te quitan un estado y con eso se gana una elección o se pierde. Entonces yo sí veo también en el Estados Unidos post-pandemia, una mayor influencia de los mexicanos. Y yo me esperaría que el gobierno de la 4T sea reelecto en 2024 y que podamos finalmente mantener una relación de respeto, de colaboración y detener un poco esta influencia. Porque para detener esta influencia perniciosa de los norteamericanos se requieren gobiernos nacionalistas, no tenemos de otra. O sea, los Peña Nieto, los Calderón, los Fox, pues no, o sea, de plano, con eso no detenemos nada. Ángel, creo que llegamos a un punto en el cual estamos ya propiamente concluyendo este programa, pero creo que justo al final se abren una serie de expectativas que realmente son muy interesantes, que es la nueva sociedad norteamericana que se reconstruirá en esta etapa que viene, porque muchos tendríamos como la idea, la sospecha, de que sectores progresistas de los Estados Unidos, que hasta ahora por debilidad venían jugando bajo la bandera de los demócratas, pero siempre los demócratas imponiéndose el ala más conservadora. Hoy parecería que estos sectores progresistas o de izquierda podrían empezar a volar con sus propias alas, ¿no? Ahí es interesante porque por una parte la irrupción de Trump hablaría de una cierta ruptura al seno del movimiento de los republicanos, pero los demócratas tienen sus propias posibilidades de reconfiguración, ¿sí? Yo creo que esto es todo un tema enorme y muy interesante. Yo te propongo, Ángel, ¿por qué no le damos continuidad dentro de 8 días a ese tema en lo particular? ¿Cómo verías? Sí, mira, puede ser que incluso tengamos nueva información y tenemos que monitorear a los Estados Unidos. Los mexicanos no tenemos otra opción. Lo tienen que hacer los argentinos, pero no tienen los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos los mexicanos. Sí, te acepto la invitación, podemos seguir platicando y sobre todo la perspectiva que se va a dar ahora en relación con México. Claro. Porque eso es lo que más nos debe de importar a los mexicanos, ¿eh? Estemos aquí o estemos en Estados Unidos, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es, bueno, ¿y qué va a pasar con México? Uh-huh. ¿Cómo ves, Flavio? Pues yo estaría de acuerdo, incluso propondría que pudiéramos tener un invitado más. Estoy pensando en un filósofo que escribió un libro, se los voy a tratar de enviar, se llama La Hispanidad, Fiesta y Rito. Es la influencia cultural de
de México en los Estados Unidos y el que plantea el término de Mexamérica. Vamos a invitarlo a ver si quiere estar con nosotros, compartir, para ir haciendo un balance de esta influencia, qué somos en el mundo post-pandemia y particularmente allende las fronteras, en la parte de los Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo, Ángel, tu participación. Pues un saludo para toda la gente que nos sigue en la unidad de las izquierdas, y nuestra tarea en México, Biden o Trump, es seguir construyendo comités de defensa de la 4T, consolidarlos y seguir apoyando a nuestro gobierno, porque está enfrentando obstáculos bien fuertes, pero creo que lo está haciendo bien. Muchos quisiéramos que fuera más rápido, pero no ya viste que se está consolidando el bloque de las derechas. Es correcto. Vendrá el bloque de las derechas y obviamente yo creo que tenemos que empujarle, tenemos que ganar en unidad, en claridad, y obviamente podremos ganarles la próxima elección, pero como tú bien lo dices, tenemos muchos obstáculos que superar y yo creo que hay con qué superarlos. Te agradecemos enormemente, Ángel. Entonces quedamos para vernos dentro de 8 días en esa mesa ampliada de reflexión, y por lo pronto, de verdad que creo que fue muy clarificante para muchos compañeros, compañeras, para nosotros, tu exposición del día de hoy. Te agradecemos mucho. Un cordial saludo, un abrazo, José Antonio, un abrazo desde la pandemia, Flavio. Abrazos a todas y a todos quienes nos siguieron. No te vayas, Ángel, queremos robarte un minuto. Gracias. Gracias a todas y a todos quienes nos siguen y están construyendo día a día los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Gracias, José Antonio. Gracias, Ángel. Buenas noches a todas y todos quienes nos siguen. Vamos a la sección Néctar de la Historia a cargo de Pedro Salmerón. Buenas noches. Regresamos a estas cápsulas históricas para los comités de la 4T. Y, como ustedes saben, está por cumplirse un aniversario más de la Revolución Mexicana. Pero no quiero hablarles todavía de la Revolución, lo dejo para el próximo sábado, sino de un personaje muy particular, del que hoy se celebra un evento que quiero contarles, porque casi nadie lo conoce fuera de su pequeño pueblo. El 13 de noviembre de 1910, Toribio Ortega Ramírez, presidente del Club Antirreeleccionista del pueblo de Cuchillo Parado, municipio de Coyame, Chihuahua, recibió el pitazo de que al día siguiente iban a ser aprendidos él y sus compañeros. Para evitarlo, los reunió y en la madrugada del día siguiente, 14 de noviembre, se apoderó del pueblo. Antes de que llegara la gendarmería montada, los rurales famosos, Ortega y un puñado de compañeros se escondieron en la cercana Sierra del Peguis para esperar que diera el día 20, al que había citado don Francisco I. Madero para iniciar la revolución. Desde entonces, desde aquel 14 de noviembre de 1910, la gente del pueblo de Cuchillo Parado reclama para sí, para ellos, para su pueblo, el honor de ser los iniciadores de la Revolución Mexicana. Pues Toribio Ortega y los suyos se levantaron en armas 4 días antes de que en Puebla cayera asesinado, muerto en combate con la policía, don Aquiles Cerdán, y fueron presos sus hermanos, entre ellos Carmen Cerdán, un personaje interesantísimo del que también hay que hablar otro día. ¿Qué es Cuchillo Parado? Cuchillo Parado está en un valle largo y estrecho, en la ribera del río Conchos. El río Conchos es ese río, por cierto, por el cual está la disputa por el agua en Chihuahua. Es el principal afluente mexicano del río Bravo, en medio del desierto. Cruza el desierto, pero los lugares que toca el río Conchos son oasis. Ahí, sobre ese valle largo y estrecho, se alza una dominante colina, en la cual está el pueblo de Cuchillo Parado. En 1910, casi todos los pobladores de Cuchillo Parado eran agricultores y prácticamente también todos eran propietarios individuales. Sus parcelas estaban sembradas de maíz y de trigo y se extendían en ambos lados del río, formando literalmente un oasis.
ahora no existe ese oasis. La presa de la Boquilla, que yo les decía, la cual crea el conflicto actual del agua en Chihuahua, ya no deja que llegue el agua, y Cuchillo Parado es un pueblo abandonado en el que solo viven ancianos y algunas mujeres. Todos los jóvenes, todos los hombres están en la maquila o en Estados Unidos. Bien, ¿por qué es importante ese pueblo? ¿Por qué es importante este personaje, Toribio Ortega Ramírez? Porque desde la década de 1880, los pueblos de Cuchillo Parado, San Carlos, San Antonio, La Mula y El Mulato fueron despojados de los terrenos baldíos, los que se llamaban terrenos baldíos. A la gente de Cuchillo Parado no le quitaron sus parcelas, sino eso que aparentemente era un desierto y que era propiedad de todos, y que pasó a manos ni más ni menos que de Enrique Krill, el poderoso yerno del gobernador Luis Terrazas, y que sería gobernador a su vez de 1903 a 1911, y de otros latifundistas. Y esos terrenos aparentemente desérticos en realidad generaban una enorme riqueza a través de la recolección de lechuguilla para hacer sotol, el aguardiente que sigue siendo famoso en aquel desierto, de fibras para costales, lechuguilla para costales y para lazos, y también guayule o caucho natural. Todo eso se los despojó el porfiriato, y en 1898 se formó una sociedad agrícola de Cuchillo Parado que empezó a reclamar la devolución de sus tierras. En 1903 se fundó la Asociación de Habitantes de Cuchillo Parado, encabezada por Toribio Ortega. ¿Sí? Toribio Ortega era un tendero, y Toribio Ortega encabezó desde 1903 la resistencia del pueblo de Cuchillo Parado en contra de los hacendados. Por eso tuvo que huir a Estados Unidos, por eso fue encarcelado, y por eso formó el Club Antireeleccionista Jesús González Ortega de Cuchillo Parado en 1909, y se levantó en armas el 14 de noviembre. Les podría contar muchísimo de Toribio. A Toribio le decían los villistas el más leal y el más valiente. ¿Sí? Era un hombre de apariencia enfermiza. Era tísico, muy delgado, con las mejillas chupadas, pero era el más valiente, el jefe de la brigada González Ortega de la División del Norte, que murió a raíz de la batalla de Zacatecas. Toribio Ortega, el más leal, el iniciador de la Revolución Mexicana. Nos vemos el sábado. Muchas gracias a Pedro Salmerón por este néctar de la historia. José Antonio, ¿tienes algún comentario? No, yo creo que el néctar de lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos estuvo hoy muy bien por Ángel Valderas. Qué bueno que va a estar con nosotros dentro de 8 días, y después escuchar a nuestro amigo Pedro Salmerón es un lujo de verdad. Buenas noches, Flavio, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguieron, y nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir hablando de la relación México-Estados Unidos, vamos a seguir hablando del Estados Unidos pospandemia, su influencia de México en la influencia de México en Estados Unidos, y la posible relación de un nuevo gobierno con el gobierno de la 4T. Muchas gracias.